La hora del diálogo con Luis Alviares y Rafael Polanía. Tengan todos ustedes un buen día, estimados radioescuchas de la hora del diálogo. Hoy viernes 1 de septiembre del 2017. Tenemos en la presidencia a la doctora Mireya Obregón, en la gerencia de producción la licenciada Toti Pocaterra, allá en los controles el buen amigo Luis Guillermo González y sus amigos de siempre Luis Alviares y Rafael Polanía. Bueno, estimados radioescuchas, hoy estoy esperando a mi compañero, seguramente está atrapado en alguna cola por allí. Bueno, un saludo para todos. Hay cualquier cantidad de noticias, siempre lo hemos dicho que nuestro país no es un país para gente aburrida, porque aquí una noticia salta sobre otra y claro, todo viene así como una es más importante y la otra, la de ayer, era también importante, y al final de cuentas estamos en un mar de informaciones y tal. Lo que hay es que saber procesar, ¿no? Cuáles son las de interés público, nacional, y las que son obviamente más importantes para nosotros en lo personal y en nuestro entorno. Bueno, paso a comentarles alguna noticia que tengo aquí en las notas. Primero, de las fuentes de La Ceiba, señala: mueren 2 bebés con difteria en Maturín. Se trata de un pequeño de 11 meses y otra de 8 meses. En la unidad de cuidados intensivos hay una niña de 3 años intubada en estado reservado. Bueno, esto es el cuento permanente de lo que está pasando con, no crisis, ya la palabra crisis está superada, diría yo, lamentablemente, el colapso que presentan nuestros servicios. Según el efecto Cocuyo, Santos busca una transición política en Venezuela porque acabaron con la democracia. Bueno, esto es bien interesante, la posición del presidente de Colombia, puesto que lo que viene a indicar, entre otras razones, es que la comunidad internacional está muy atenta, pendiente de lo que sucede aquí en el país. De hecho, que sigue declarando el presidente de la República de Colombia, el señor Juan Manuel Santos, dice, según él, dice: tener una dictadura en la mitad de América Latina es algo que a nadie le conviene. A Colombia no le conviene al mundo tampoco. Santos afirma que hablará con el Papa sobre la crisis de Venezuela. Bueno, eso, el Santo Padre, el Papa, todos recordamos que mandó un delegado especial para la mesa de diálogo, pero eso quedó abortado el año pasado, puesto que hubo un incumplimiento, a mi entender, por parte del gobierno, puesto que no cumplió, y lo que hizo fue estirar la arruga al tal extremo que eso fue saboteado inclusive por algunos voceros oficiales que señalaron que había negociaciones, que había esto, que había lo otro, y de verdad que no había una agenda bien clara, bien determinante, y hubo mucha opacidad en eso. Bien, Borges Borges es el señor Borges es el presidente de la Asamblea Nacional. Tengo aquí en las notas que le envió una carta al Papa y le pide su ayuda urgente para que se abra un canal humanitario. Bueno, ciertamente una de las peticiones que hay definitivamente es la ayuda de un canal humanitario, puesto que eso lo está pidiendo todo el mundo en función de lo que estamos hablando del colapso hospitalario, la comida y todos estos elementos que nosotros entendemos que tiene a la sociedad, a la población, a todos nosotros acorralados, que es el hambre, la miseria y la inseguridad. Bueno, continúo. La Asamblea Nacional hizo pública la carta enviada al Vaticano, la cual señala que la crisis económica y social que atraviesa Venezuela los obliga a levantar la voz en nombre de los que sufren hambre y miseria. Bueno, eso es un ritornelo, es volver a sobre lo mismo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó la preocupación por deterioro de institucionalidad en Venezuela. Esto es interesante porque todos los organismos, países, algunos todavía no han pasado de la fase de preocupación. Pero yo me preocupo por algo, y está bien que nos preocupemos. La otra parte que viene después de la preocupación es actuar. Y actuar, a nuestro modo de ver, significa colocar
con la responsabilidad a quien le compete esto, que es el gobierno, que tome las decisiones. De no tomarla, bueno, tendrán ellos que asumir otra posición. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se refiere a los actos de la Asamblea Nacional Constituyente, que al juicio de ellos exceden las competencias de un órgano constituyente y usurpan las competencias de la Asamblea Nacional. Bueno, este es un tema que está sobre la mesa permanentemente. A nuestro modo de ver y entender, la Asamblea Nacional Constituyente fue electa y digamos, la palabra sería impuesta de espaldas a lo que señala la Constitución, específicamente el 347, que en algunas oportunidades en este programa y en otros los hemos analizado. Muy simple, no hace falta ser especialista en derecho constitucional, con todo el respeto que nos merece los profesionales del área, para entender simplemente a una lectura que la iniciativa de la convocatoria la tiene el presidente en Consejo de Ministros, la tienen los consejos municipales en sus 2/3 partes, la tiene la Asamblea Nacional en sus 2/3 partes, la tiene la iniciativa popular en un 15% del registro electoral, pero luego de esa iniciativa la convocatoria debe someterse a un referéndum, es decir, a una consulta popular, y eso no se hizo. Y de tal manera que esos 540 y tantos asambleístas en esa Asamblea Nacional Constituyente tiene ese origen que la mayoría la califica de incorrecto, de ilegal, ¿no? Y por eso todos los actos, pues ya lo han dicho algunos autoridades, digamos, del área del derecho específicamente, y de la misma asamblea, son nulos. Y bueno, cuando aquí se regrese a un estado de derecho, un estado de normalidad, eso tendrá que tener pues sus responsabilidades respectivas. Bien, el Miami Herald dice que el congresista republicano de Colorado, Mike Coffman, propone prohibir importaciones petroleras de Venezuela. El proyecto de ley se llamaría Ley de Protección contra la Tiranía y las Importaciones Responsables. Bueno, seguimos con la misma función de congresistas que opinan por aquí y por allá, y lo cierto es que los Estados Unidos como tal tomó una decisión que recientemente, hace unos días, que sancionar para que Venezuela no pueda negociar los famosos bonos y los dividendos que le produce las negociaciones con Citgo no le sean otorgadas, y de hecho que hay un buque petrolero en los puertos de Luisiana que no ha podido descargar porque el banco respectivo no le ha dado la carta de crédito. Y bueno, y este es un problema que pica y se extiende, porque algunos señalan que de trancarse el mercado petrolero norteamericano, que es el mercado natural para nosotros, se acudiría a otros mercados como puede ser la India, la China, Rusia. El detalle, para empezar, eso tiene muchos bemoles o tiene muchos obstáculos. Uno de ellos es la distancia. Otro es que sería otro tipo de negociación, y a juicio de muchos expertos sería procesar crudo con, digamos, con otro tipo de refinerías, etcétera. Y hay cualquier cantidad de complicaciones. De hecho que aparentemente no están dispuestos estos países a otorgar créditos y dinero así por así. Y ya sabemos que Rusia tiene problemas económicos, y la China ha dicho que ellos no prestan, invierten. Totalmente, que por ahí hay una nota que sale en la revista Z, donde dice que, entre otras razones, dice que la solución a la vista, lo leo porque lo tengo aquí a mano, el titular dice: para que a Maduro le den la extrahumaución, nada más falta que ExxonMobil decida cuánto de las aguas Esequiba dará a las petroleras europeas, rusas y chinas, quizá también la hindú, cuyos gobiernos no apoyarán el arreglo mientras no sepan cuánto hay para eso. Bueno, entonces ahí caemos simplemente en esa vorágine de intereses a nivel internacional. Aquí tengo, según el Nacional, Capriles rechazó la posibilidad de un diálogo mediado por Zapatero. Bueno, este es un tema recurrente, el diálogo. Los demócratas siempre pensamos y decimos que el diálogo es importante, nadie lo niega. Es más, en la historia señala que cuando hay grandes confrontaciones
es necesario dialogar, inclusive para señalar un hecho histórico, por ejemplo el caso de Vietnam, por allá por los años 60, mientras la gente se caía a tiros allá en esos países indochinos, específicamente Vietnam, bueno, en Francia estaban el grupo de negociadores. Y es que negociar indica, entre otras cosas, dialogar indica, entre otras cosas, ir a una negociación, pero eso tiene que ser, como todo diálogo y toda negociación, un ceder de las partes, que cuánto cede uno, cuánto cede el otro. En nuestro caso, diría yo por lo menos comparto la tesis, que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia, y el conflicto que nosotros tenemos en el país, aparte de el colapso económico que hay, aparte de la conflictividad social que hay, innegable, porque eso está ahí, definitivamente la columna vertebral es resolver el problema político. Y el problema político en democracia se resuelve con más democracia. Es decir, comparto la tesis o la opinión que aquí la negociación clara y concreta y correcta no puede ser con opacidad, ni que venga el señor Zapatero y se reúna por allá con el señor López, que por cierto, Leopoldo, que está preso en su casa, y a lo mejor él no decide con quién se reúne o con quién no, simplemente van a su casa y punto, o con otros personajes de la oposición. Lo interesante es la agenda y que no haya opacidad, más, eso debería ser inclusive grabado para que no dé lugar a dudas de la posición de cada uno, ¿no? Pero a fin de cuentas, la idea ¿cuál sería? Ir a una mega elección y le tendrían que poner fecha. Esa mega elección indicaría que se vaya a contar todos los factores políticos, desde el presidente, gobernadores, alcaldes, diputados, consejos legislativos de los respectivos estados, consejos municipales, etcétera. Pero eso es algo que debe ser una propuesta clara y firme, que bueno, si la mayoría favorece al actual gobierno, bueno, lo favorece y eso se acepta. Y si no lo favorece, pues también, pero esa mega elección es lo que debería darse a los efectos de colocar en la balanza hacia dónde está la opinión pública, hacia dónde está el sentir de la ciudadanía. Porque en democracia, siempre lo hemos dicho, se gana, se pierde, unas veces se está arriba, otras veces se está en la oposición, pero siempre se está dentro del juego político democrático. Lo contrario a eso es no tener elecciones. Y fíjense que a la fecha sabemos que todavía el CNE no ha dicho con exactitud cuál va a ser el día exacto de las elecciones regionales. Y después por la Asamblea Nacional Constituyente, que todo el mundo ya sabe el rechazo que tienen en una buena parte de la población por la forma como fue nombrada, contrario a la Constitución, señala que bueno, ellos van a de alguna manera evaluar y van a decir quién puede ir, quién no puede ir, y a quién sanciona o a quién no sanciona. A mi entender, una Asamblea Nacional Constituyente, independientemente de la forma como fue nombrada a espaldas de la Constitución, repito, es para redactar una Constitución, pero no para suplantar los poderes constituidos. Entonces, cuando dice, bueno, vamos a una ley del odio y lo otro, y resulta ser que son entre ellos mismos, y eso no puede ser, eso lo sabe todo el mundo. Bien, tengo aquí que luego de eso, bueno, y para terminar con el comentario de que si Capriles rechaza la posibilidad de un diálogo mediado por Zapatero, lo que podríamos colocarle allí es que independientemente que el gobierno nombre sus representantes, la otra parte, que sería la oposición, nombra también lo suyo. Ahí pudiera estar, por ejemplo, el expresidente, digo yo acá, ¿no? Un nombre al aire. Podría estar el expresidente Andrés Pastrana de Colombia, que tiene una posición cercana a la oposición. Podría estar el expresidente de Costa Rica, el señor Oscar Arias. En fin, hay muchas personalidades en el mundo político con intereses también bien claros y definidos, y pudiera representar en una mesa, por decir, a la oposición. Entonces no debe quedar de un solo lado, porque en una negociación son dos partes, no es una sola.
Y ese diálogo lleva a eso que hemos dicho, una negociación. Y la negociación debe concluir definitivamente en unas elecciones lo más pronto y lo más perentorio posible. Ya estamos en el último cuatrimestre del año, ya hoy es 1 de septiembre, y bueno, fijen una fecha, digo acá, estoy pensando en voz alta, una fecha para una mega elección, poder hacer en, qué sé yo, en el primer trimestre del próximo año. En todo caso, estas elecciones regionales, que por ejemplo son unas elecciones que ha causado mucha controversia en el campo de la oposición, debemos indicar, entre otras razones, que estas elecciones regionales estaban pautadas para el mes de diciembre del año pasado y fueron diferidas para julio de este año, según la rectora, la señora Lucena. Y luego de esto planteó que será para diciembre de este año, pero llegó el señor, de uno de los que están en esa constituyente, Erly Herrera, y planteó que sería para el 10 de octubre. Oh, sorpresa, entonces el CNE asumió eso y dijo que era para octubre, lo cual indicó que en el área de la oposición necesariamente la mesa tuvo que acordar hacer unas elecciones primarias porque se presentan varios candidatos. Tengo entendido que apenas hay consenso en un estado o dos, no sé. A fin de cuentas, eso lo resuelven con una elección interna, unas primarias, y tiene fecha el 10 de septiembre. Así creo que es el 10 de septiembre, y bueno, ahí se va a escoger un solo candidato de las 23 entidades que van a elecciones, un solo candidato por el lado de la oposición. Y entiendo que firmaron un acuerdo, los precandidatos, que resulta el que resulte electo en esas primarias, los demás lo apoyan para que no haya división y presentarse en forma unitaria a esas elecciones regionales, lo cual es desde el punto de vista democrático correcto, ¿no? Y los problemas. Ahora, lo que sucede para los que no están de acuerdo con unas elecciones regionales es por el hecho cómo meten mano y deciden sobre un proceso político que debería ser, digamos, más autónomo, más independiente. Y digo esto porque el señor Diosdado, todo el mundo lo escuchó, yo lo escuché decir por televisión que le tenían que dar una especie de, como de carta de buena conducta a aquellos candidatos que iban a participar a ser gobernadores. Bueno, eso no está previsto en la Constitución en ningún lado, y la Asamblea Nacional Constituyente ya hemos dicho que está contraria a la Constitución. Ahora bien, bueno, eso está ahí, pero además hay otro argumento. Las gobernaciones que hoy en día están del lado de la oposición, digamos como la de Miranda, como la de Amazonas, como la de Lara, bueno, ya sabemos que no le bajan los recursos, el situado constitucional, según dicen los mismos gobernadores, no llega completo, tienen deudas con los funcionarios públicos adscritos a esas gobernaciones, le hace maestros, médicos, policías, etcétera. Y bueno, entonces tenemos unos gobernadores que no tienen posibilidades de gestionar o hacer una gerencia más efectiva porque no le bajan los recursos. Porque entre otras cosas, lo que sí cabe en esta constitución, a mi modesto modo de entender, es una reforma donde bajemos el presidencialismo. Porque todos sabemos que los recursos que tiene el Estado en un 95-97% es de factura petrolera, pero eso se queda allá arriba y luego bajan los recursos a cuentagota, y con lo cual se le hace un gran daño a la descentralización. Pero bien, ese es un tema largo y tal, pero está ahí planteado. Luego aquí tengo otra noticia que comparto con todos los estimados radioescuchas, que es que luego de 23 días sin respuesta, los hijos del general Baduel logran ver a su padre. El general se encuentra recluido en el SEBIN de Plaza Venezuela. Bueno, esto, ¿qué vamos a decir? Pues ya entendemos que Venezuela ha sido denunciada, el gobierno, por el comisionado de la ONU. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha dicho que las fuerzas de seguridad del país han cometido violaciones de derechos. Y así lo señaló el señor Zeid Ra'ad al-Hussein,
que es el comisionado de Naciones Unidas, en un informe de 47 páginas. La oficina de la ONU pidió que liberen a los manifestantes detenidos arbitrariamente y se frene el uso legal de tribunales militares para juzgar civiles. Bueno, eso está ahí, eso está denunciado, está señalado y basta que los que tengan la responsabilidad de hacer, tomar las decisiones correctas la hagan, porque al final de cuentas ninguno de los que están en el ejercicio del poder están ahí ni porque dieron un golpe de Estado, ni porque arbitrariamente se tomaron el poder, llegaron ahí por vía de elecciones y eso implica unas responsabilidades civiles, penales, administrativas, todos aquellos funcionarios que les competa tomar decisiones y ya deben saber cuáles son las que violan los derechos humanos, que es algo pero muy grave. Bueno, aquí tengo que el profesor que fue detenido, creo que fue en Carabobo, ¿sí? Denuncian aquí el deterioro de salud del profesor Santiago Guevara. Familiares de presos políticos en Aragua exigen medidas humanitarias. Denuncian visita irregular de juez en residencia de Teodoro Pekov. Bueno, el señor Pekov, todos sabemos, un señor ya octogenario, un señor pues que ha rendido toda una vida de luchas políticas, sociales y ampliamente conocido en el mundo político, en el mundo del periodismo, porque él es el editor de Tal Cual, ¿no? Y inclusive él tuvo un pase también por la cadena Capriles hace un tiempo atrás. Y bueno, y fue candidato a la presidencia en 2 oportunidades y un hombre pues que siempre, un economista y siempre muy preocupado y siempre montado en digamos, en la pelea política, ¿no? Pero hoy en día a su edad, etcétera, está, tengo entendido, propio de la edad que tiene, pues con dolencias y con problemas y bueno, entonces lo visita un juez en su residencia, ¿eh? Yo no sé en realidad, pero por eso señala la nota que tengo aquí que denuncian visita irregular. Por otro lado tengo aquí, la fiscal Ortega Díaz llega a México para seguir denunciando a altos funcionarios del gobierno bolivariano. Ortega Díaz se reunió con el Procurador General de México. El señor Saab responsabilizó a Ortega Díaz por desfalco en la faja petrolífera del Orinoco. Bueno, como decimos nosotros, se prendió el ventilador, acusaciones van, acusaciones vienen. Lo único cierto es que, bueno, la fiscal, a nuestro modo de ver, tiene una cantidad de expedientes y ella, como fiscal, tiene muchas denuncias y bueno, y ella verá qué hará con eso. Pero por otro lado, a esa señora la nombró fue el oficialismo y la religió fue el oficialismo. Entonces, ahora yo lo que diría es que más que estar haciendo acusaciones personales, digo acá, lo que se debe es averiguar y procesar las denuncias en cuanto a los soportes que tengan las mismas. Y bueno, y responsabilizar a los que sean responsables, porque lo único cierto es que por aquí, por nuestro país, ha pasado mucho dinero, grandes cifras de dinero. Señalan algunos que nada más por factura petrolera por aquí ha pasado cerca de $1 billón. Eso es bastante dinero, demasiado. Y bueno, ¿y dónde están las obras? ¿Dónde está? Los que tenemos un inmenso deterioro. Y siempre lo hemos dicho, aquí ha pasado tanto dinero en estos 18 años, más que en cualquier etapa histórica de nuestra vida republicana. Y esto simplemente para el país que tenemos, que es impresentable. Esto no es verdad que la guerra económica, que el imperio, nada de eso, porque la verdad es que los que han administrado esos recursos son los que están ahí y son los que deben de responder por eso en todo caso. Bueno, el señor Cabello dice que habría presentado pruebas falsas para inculpar a Ortega. No sé. El Alzheimer, candidatos de oposición apoyaron violencia en el país. Bueno, pero este señor Tarek Alzheimer, caramba, son cuestiones de denuncias y más denuncias, pero presente de manera concreta algunas cosas. Eso no. Proponen penas ejemplarizantes contra los crímenes de odio. Bueno, esa es otra cosa. El Tribunal Supremo
presencia del señor, el magistrado Michael Moreno, fue a la Asamblea Nacional, que ya hemos dicho que para muchos de los ciudadanos está catalogada como anticonstitucional, a pedir penas mayores, incluso hablaba hasta de 50 años. Bueno, pero a opinión de algunos constitucionalistas, señalan que los derechos no son regresivos, son progresivos. Siempre las penas se mantienen o se rebajan. Lo que cambiaría serían los métodos, ¿no? Bueno, DirecTV sacará del aire el canal TV Venezuela transmitido en Estados Unidos. Consecomercio, bueno, este es otro tema que siempre está en el aire. Es el cercenamiento de los canales de información. Pero bueno, vamos a unos mensajes comerciales. Ya se nos vino la media hora. Vamos, un momentico. Es la radio que cada día se oye más, porque cada día te oye más. Es la radio que tú escuchas, porque te escucha. Es Sintonía 1420 AM. A continuación, Publicidad. El retorno a clase empieza en tu tienda Pantibras, con las ropas escolares que Irene te va a mostrar, uniformes deportivos y muchas ofertas más, blusas, faldas, pantalones y pare usted de contar. Venga con sus muchachitos a su tienda Pantibras, avenida principal de la Urbina, edificio El Samán, donde todos van. Les habla el diputado Omar Ávila. ¿Sabes quiénes son los precarios? Son la nueva clase social que existe en el país producto de la crisis, integrada por venezolanos que tienen un empleo formal y que antes vivían de su salario, pero ahora no les alcanza ni siquiera para comer. Los precarios son el 80% de los venezolanos que no pueden adquirir la canasta básica. Gente como tú que me escuchas. Es grave lo que estamos padeciendo. Nuestro pueblo ya no aguanta más. Venezuela necesita soluciones y la constituyente no va a resolver los problemas. En Unidad Visión Venezuela, nuestra misión es la unidad. Nuestra visión, Venezuela. Te invito a sintonizar todos los viernes de 10 a 11 de la mañana la hora de Natalie, por aquí, por Radio Sintonía 1420 AM y por la web sintonía1420.com. Es un programa versátil e interactivo, apto para todo público. Un espacio lleno de información y entretenimiento, entrevistas, apoyo al talento nacional e internacional. No dejes de escucharlo, la hora de Natalie. La información más completa en fútbol la encuentras en lavinotinto.com. Análisis, comentarios, noticias, opinión. De lunes a viernes, de 12:30 a 1:30 de la tarde, lavinotinto.com. Conducido por Juan Carlos Rutilo y presentado por Sintonía 1420 AM. Sintonía 1420 AM. Ya regresamos con más de La Hora del Diálogo con Rafael Polanía y Luis Alvíares. Bueno, estimado Radio Escucha, estamos acá leyendo algunas noticias, comentando en su hora del diálogo por Radio Sintonía 1420 AM. Y también los amigos de la página web que nos pueden sintonizar por allí, www.sintonía1420.com. Bueno, comentaba que DirecTV sacará del aire, según tengo acá en las notas, el canal de TV Venezuela transmitido en Estados Unidos. Bueno, esto lo empato con lo que acaba de suceder acá, la no renovación de la concesión a las plantas radiales, según el ministro de Comunicación e Información, señor Ernesto Villegas, específicamente en los casos de las emisoras 99.1 FM y 92.9 FM que salieron del aire. Bueno, esto es un problema serio, fuerte, porque no tengo aquí el dato exacto, pero a lo largo de todo, después del cierre de Radio Caracas Televisión, y entiendo que una de estas plantas radiales
es del grupo 1BC, de lo que fue anteriormente Radio Caracas Televisión y es actualmente Radio Caracas Radio 750 AM, en fin, todo este espectro de plantas, muchas de ellas han sido eliminadas y tal, y con un criterio, digamos, muy peregrino. En todo caso, la idea es, en una democracia, que, y lo dice la Constitución en su artículo, no la tengo ahorita a mano, 57, 59, todos tienen derecho a expresar de viva voz su pensamiento sin ningún tipo de censura. La única limitación es el respeto y todo lo que ello conlleva, ¿no? Todo se puede decir en el marco del respeto y digamos de la honestidad con que se planteen las cosas. Sin embargo, no se puede estar en una democracia, si entendemos la democracia, estar cercenando el derecho a la opinión. La opinión debe ser plural, libre. Aquí puedo opinar, en mi opinión, ciertamente, tanto el que esté a favor del oficialismo como el que no lo esté. Y esas opiniones deben de ser respetadas siempre que estén dentro del marco del respeto y de la ley. Pero eso debe estar claro, eso de estar cerrando emisoras y tal, al final eso se devuelve. Y digo se devuelve porque los que hoy actúan, digamos, cercenando esos derechos, mañana tendrán que responder porque lo hicieron. Y obviamente pues nada de ese tipo de cosas prescribe, eso está allí. Y bueno, tendrán que responder porque el hecho está que una población que tú le quitas un medio, le estás quitando también el trabajo a muchas personas que laboran allí y demás, que lo estás haciendo seguramente por lo que uno lee y entiende, lo estás haciendo por motivos innobles, por motivos parcializados, sesgados, no profesionales. Es más, en una democracia libre, plural, no debería tener esa espada de Damocles el gobierno de turno, digámoslo así, para estar quitando y poniendo concesiones, etcétera. Siempre yo soy de la tesis de los que creo que incluso la televisión, que es un medio audiovisual, algunas personas la critican porque pasa tal cosa o cual cosa, o programas de violencia o de sexo o emiten, en fin, algo que pudieras no estar de acuerdo. Bueno, yo soy los que creo que el dominio de eso lo debe tener es el ciudadano. ¿A través de qué? De su control remoto. Si yo estoy viendo un programa, digamos por televisión, que no me gusta, bien sea porque me altera, porque vamos a poner un programa de horror y dicen cosas incorrectas, bueno, simplemente no lo veo otro tipo de programa, pero eso lo decido yo. Asimismo, yo quiero escuchar una emisora de música, bueno, eso lo decido yo, no que no lo decidan otros. Y así, yo estoy dando aquí unas opiniones, a lo mejor alguien está de acuerdo, alguien puede ser no está de acuerdo, y todo eso se respeta, porque lo estamos haciendo con honestidad y con respeto, y esa es la idea. Ahora, estar cerrando medios no debe ser, inclusive. Por eso es que el mismo gobierno o régimen, como lo califica la gran mayoría, se va descalificando a sí mismo con ese tipo de actuación. Bien, aquí tengo que, de acuerdo a Consejo de Comercio, el costo aproximado del regreso a clase es 1 millón de bolívares. Este es un tema bien agudo, porque todos sabemos que no le estamos ganando, independientemente de los aumentos que dé el señor Maduro, no le estamos ganando a la inflación. Y cada vez que da un aumento, bienvenido, pues yo en lo personal digo bienvenido todo aumento, pero también estoy pensando en ese momento que como no se resuelven los problemas esenciales de la economía que nos los han dicho hasta la saciedad, que es la producción, la productividad, los inversionistas, etcétera, el Estado cada vez cobra más protagonismo y cada vez cobra como una especie de hegemón, decidir todo, y el Estado quiere ser, aparte de petrolero, sidorista, pero también quiere ser transportista, también quiere ser turista, etcétera. Y entonces, claro, con ese desvío, y como los dólares ya están fallando porque ellos han administrado esa inmensa fortuna sobre la cual nos sentamos en estos años, bueno, entonces
los costos de los precios, que siempre tienen un componente importado, van aumentando de manera despiadada. Y por más aumento que nos den, ya entendemos que, por ejemplo, dice aquí Concecomercio, reitero, que el costo aproximado de regreso a clase es 1 millón de bolívares. Digamos, una familia que tiene 3 hijos estudiando en primaria, para colocar ese ejemplo, estaríamos hablando de cerca de 3 millones de bolívares que tiene que comprar, debe comprar uniforme, libros, zapatos, transporte. Es decir que eso sí es verdad que es discriminatorio. Bueno, por acá tengo que en Maturín, Estado Monaga, hay 72 horas de vigilia esperando la comida. Sudeban propone fijar en bolívares de 10.000 el monto de retiros interbancarios. Bueno, este es otro tema, el tema monetario. Es decir que yo no he visto que está circulando más por ahí, no sé si el amigo operador me pueda decir lo contrario, pero yo no he visto más circular por ahí el billetico de 2, de 5, de 10. Lo estoy viendo poco, ¿no? Ajá, ¿cómo? Exacto, entonces fíjate, el billete de 100, ya con el billete de 100 no compramos un café. Con el billete de 100 lo que máximo, es decir, para comprar un cafecito está ahorita, para ponerlo en términos sencillos, como en 1.500, en un sitio económico por allí. Un café pequeño vale 2.000, 3.000, ¿no? Bueno, vamos a ponerle 2.000 pues. Un café pequeño, eso significa 20 billetes de 100. Bueno, imaginemos cuánto será eso en billetes de 20 y tal. Entonces, sin ser monetarista ni economista y ser experto en el área, con todo el respeto que nos merecen la gente que está dedicada a esa actividad, pero uno como usuario, como ciudadano, entiende que, caramba, no es posible ya el billete de 100 y a su vez el billete de 20.000 casi no se ve. Algunos por ahí están hablando del billete ya de 50.000. Entonces, por esa vía vamos a un cambio único que debe ser, o a una dolarización. Y esto es un tema muy, muy apetitoso y que trae muchas variantes, pero para recordar, en el Ecuador, ese hermano país que el gobierno es bastante simpático con el de acá, sin embargo ellos tienen como moneda oficial el dólar, y cuando ellos anclaron ese cambio lo anclaron 25.000 sucres, $1. Y bueno, y hoy en día ellos, independientemente de algunos otros problemas y tal, la población tiene, el campesino ecuatoriano tiene en su bolsillo dólares, como lo puede tener el peruano, que tienen otra moneda, pero tiene un crecimiento, y el de Chile ni hablar. Que, según entiendo, el salario mínimo en Chile está por alrededor de unos 600, $700, quizás hasta más. Y el salario mínimo nuestro no llega a nada, estamos muy, muy por debajo de los estándares internacionales. Pero bueno, ese es un tema bastante amplio y está allí. Aquí tengo en mi nota, la Asamblea Nacional planteó 5 líneas de investigación contra crisis económica y aprueba decreto del diálogo con el sector empresarial. Bueno, este es un tema bien interesante. Esta gente que está en la Asamblea Nacional Constituyente, por lo menos la directiva, porque en realidad ahí los que gobiernan y deciden es un grupito quizás de unos 15, 20 personas, y eso por ampliarlo, ¿no? Bueno, pero yo digo algo. Si estos señores que llevan 18 años en el gobierno son las mismas caras, la misma gente, los mismos grupos, etcétera, vienen ahorita a plantearme que van a plantear unas líneas de investigación contra la crisis económica. Bueno, pues sí, es como quienes han manejado los dólares, los puertos, los aeropuertos, ellos, y bueno, y por qué hemos llegado a esto, pues. Y ahora aprueban diálogo con el sector empresarial. Y bueno, a nosotros nos han vendido que ellos quieren cambiar una economía rentista a una economía productiva, a un modelo productivo. Bueno, ¿y qué es lo que han hecho ellos con las empresas? Y totalmente, que yo lo que entiendo es que ahí hay un enredo, o por lo menos un enredo interesado en que sea así, pero no, obviamente no se les puede creer esa posición cuando dicen que van después de 18 años, 19 años que tienen en el poder, efectivamente, a decir que ahora van a hacer unas líneas para atacar el problema de la crisis económica y aprobar un decreto de diálogo con el sector empresarial. Y es que ellos están llegando al gobierno ahorita, el mes pasado o el año pasado. No, señor. Bueno, aquí tengo
otra nota. UNICEF entrega 95.000 tratamientos contra la malaria en Venezuela. Bueno, aquí las enfermedades, la difteria, la malaria, etcétera, han vuelto como nunca. Una nota más refrescante. Este viernes es la bajada de la Virgen del Valle en Margarita y el río El Ingenio amenaza con desbordarse en Guatire. Anzoátegui en alerta por crecida del río Neverí. Crecida del río Caribe deja 210 familias afectadas en Cumanacoa. Bueno, este es otro tema que es recurrente por la época de inundaciones y de lluvias y obviamente son las autoridades las competentes en esta materia las que deben tener ya planificado qué hacer en estos casos, ¿no? Solo el 10% de los laboratorios públicos y privados están operativos. Bueno, esto es una cuestión de mercado. No le pagan en dólares lo que le corresponde a la industria farmacéutica. Bueno, simplemente no producen. No producen, no hay acá. Y si se manda a buscar en el exterior, bueno, pasa por el dólar al precio que está, etcétera. Totalmente que no tenemos una para ganar. Aquí tengo, cayó granizo en Cabima, sismo de magnitud 4.9 se registró en Sucre. Bueno, aquí también tuvimos el temblor que fue el día de ayer, ¿no? Ajá, fue fuerte por ahí. Que gracias a Dios no pasó de ahí, porque eso sería algo bien tremendo, ¿no? Un policía muerto durante tiroteo en el retén de Cabima. Policía murió cuando frustraba el robo en Metalmecánica, en Cagua. Una treintena de menores se fugó de retén de Margarita. Universitaria fue asesinada cuando viajaba en moto por Petare. Este es un problema fuerte, el de la inseguridad. Y el de la inseguridad pasa simple y llanamente, y aquí sí voy a ser claro, esta es una responsabilidad total y absoluta, yo no le voy a decir ni régimen, sino del gobierno. Porque son ellos los que tienen que aplicar una política de desarme total y absolutamente y por supuesto, poner policías. Yo no sé ahorita la Universidad Nacional de la Seguridad cuánto tiempo, pero los policías deberían de tener en mi opinión, un buen sueldo, una buena protección social, pero a la vez exigirle, digamos, diría yo, una actitud profesional muy clara frente a todo esto. Y bueno, nos hace falta, de acuerdo a los expertos, aquí hay un déficit como de unos 20.000, 30.000 policías. Y esto sí es importante, el desarme total y absoluto de la población. Es más, yo sueño con un país en donde los policías en algún momento lleguen y no tengan armas en la calle y la población, pero claro, eso sería mucho más adelante. Ahorita en los momentos eso es impensable, pero el primer paso es desarmar a la población civil. Un civil no debe andar, el que esté armado en la calle debería ser tratado de manera, digamos, con una pena bien severa y el Estado tomar, que es el que tiene el monopolio de las armas. De hecho, que así creo que se llama DARFA, es la Dirección de Armamento de las Fuerzas Armadas. Eso antes estaba también en parte del Ministerio de Relaciones Interiores y luego eso con la Constitución actual lo tomó la Fuerza Armada. Bueno, no debería existir definitivamente gente armada en la calle. Bueno, por acá tengo que el huracán Irma sube a categoría 3 en su camino hacia el Caribe. Bueno, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el nombre del partido de la FARC. Bueno, la FARC en Colombia ahora derivan en un partido político y llega la paz ahí. Bueno, bienvenido sea. Juez estadounidense autoriza expedición de Martinelli a Panamá. Bueno, ese es un caso, fue tratado judicialmente, etcétera, y autoriza que lo regrese a su país para que responda ya por lo que deba responder. Estados Unidos elige a 4 empresas para construir el muro con México. Bueno, el señor Donald Trump es reiterativo en ese tema, pero me interesa que los Estados Unidos, independientemente de los señalamientos y las críticas a favor y en contra, pero ahí se respeta el aporte de los ciudadanos cuando reiterativamente el Congreso de los Estados Unidos le dice al señor Trump, le dice, bueno, usted quiere hacer un muro, bueno, ¿dónde están los recursos? Porque no va a ser con el recurso
del impuesto que se le cobra a los ciudadanos. Usted tiene que decir cómo va a financiarlo, si no, no va, porque este Congreso no se lo va a aprobar. Inclusive los congresistas del Partido Republicano, que es del partido del señor Trump, no están a favor de eso. Bueno, está interesante. Apagón en una planta química cerca de Houston ocasionó 2 explosiones. Trump donará $1 millón de su patrimonio a las víctimas de Harvey. Por cierto, Venezuela, creo que el señor Maduro le estaba dando $5 millones, ¿no? Y por ahí hay variados chistes. Parece que no sé si es verdad o es mentira, si se los aceptó el gobierno de allá o no. Lo cierto es que cuando da $5 millones, nosotros pensamos lo que pasó en Choroní, lo que pasa por aquí. Entonces, administran los recursos nuestros a su real entender y saber. Es más, para la Liga de Béisbol Profesional, el señor Tarela Isai, me lo tenía en una nota, le estaba dando $9,5 millones. Y tengo entendido que los mismos profesionales del béisbol dijeron que no aceptaban eso porque aquí hay otros problemas como medicina, comida, etcétera. Y la verdad es que los recursos del país los manejan un grupo a su real entender y saber, y eso no debe seguir así. Washington ordena cierre de consulado de Rusia en San Francisco. Macron vincula a Arabia Saudí y Qatar con la financiación del terrorismo, y Corea del Norte condena a muerte a 4 periodistas surcoreanos. 2 millones de fieles suben al monte Arafat y cumplen con la peregrinación. Bueno, entonces, y por último voy a leer una información aquí de deporte. José Altuve batea jonrón y Astros vencen a Rangers. Peraza y Suárez anotaron en el triunfo de los rojos ante los Mets. Pirela dio cuadrangular y Padres se llevaron la serie ante Gigantes. Y Holanda cae con estrépito en Francia y se aleja del Mundial 2018, que va a ser en Rusia, ¿no? Venezuela y Colombia igualados en 0 en eliminatoria Rusia 2018. Bueno, tengo acá lo siguiente, y con esto termino acá por este lado, porque siempre es bueno no olvidar estas cifras y estas cosas, pues, porque siempre hay que tenerlo claro. Digo esto, la deuda pública cuando llegaron estos señores al gobierno era de 31.548 millones. Esto lo saqué de un artículo del señor Carlos Canache Mata en Últimas Noticias, y dice que ahora pasa de los 150.000 millones de dólares a pesar de la bonanza petrolera. Entonces, bueno, y por aquí pasó, como hemos dicho ya, muchísimo dinero. Y eso lo que refleja es que cuando nos hablan de soberanía debemos entender qué tipo de soberanía, porque entendemos que en una democracia se sustenta en un valor esencial en el voto, pero cuando éste refleja consenso, transparencia, puesto que al ser así se dirime cualquier disenso entre los diferentes actores que componen el quehacer político. La otra parte de esto es que el ejercicio del poder debe ser un proceso democrático donde se respeten los derechos humanos y haya transparencia en el ejercicio del mismo, y si ese proceder se hace sin duda, bueno, bienvenido sea. De lo contrario, se prenden las alarmas y de no observar ese comportamiento se deriva en una dictadura, y al degradarse esto llega a niveles de totalitarismo, y esa es una simple reflexión. Pero quisiéramos escuchar una piecita antes de irnos en esta mañana de hoy viernes y desearles un feliz fin de semana a todos, pero antes de despedirnos vamos a escuchar alguna pieza pequeña por ahí, Luis. Nos da cuando nos... ok, entonces, bueno, todavía me quedan unos minuticos, entonces para despedirme quiero desearles a todos un feliz fin de semana, cuidarse bastante, estar atento a todas las cosas y estar, aunque sea medianamente informado. La información es muy amplia, muy densa, pero tenemos que tener criterios para, digamos, seleccionar la información económica que nos interesa, porque la economía nos afecta a todos, la opinión política, y por supuesto estar pendiente de los aspectos sociales, como es la ayuda humanitaria, de salud, saber exactamente qué es lo que están opinando, y sobre todo entender que los que tienen responsabilidades de gobierno son los que
mayor responsabilidad tienen frente a los otros, porque la oposición al final de cuentas demanda, solicita, expone, pero el poder de decisión que tienen los ministerios, manejan los recursos económicos, son otros, y es allí en donde cobra la mayor responsabilidad. Por esto decimos que hay que estar atento a todas las cosas, y a nosotros nos gusta escuchar música y oír deporte y conversar con los amigos, etcétera, pero también tenemos que estar pendientes de todos estos aspectos, y al final de cuentas nosotros simple y llanamente rechazamos, yo en lo personal, aquel concepto que en algunas oportunidades escuchamos decir por allí, que yo vivo de mi trabajo, yo no tengo nada que ver con política. Pues no es cierto. Todos tenemos que ver con política y todos tenemos que ver con el trabajo también. Bueno, mi estimado Radio Escucha, quiero desearles un feliz fin de semana. Nos oímos el domingo 3 de septiembre en la hora del Ecuador, de 3 a 5 por esta emisora. Y bueno, vamos a despedir la hora del diálogo hoy viernes 1 de septiembre. Decimos que en la presidencia está la doctora Mireya Obregón, en la gerencia de producción la licenciada Toti Pocaterra, aquí en sus amigos Luis Alviares y Rafael Polanía, y allá en los controles el buen amigo Luis Guillermo Martínez. Parece que te cambié el apellido, bueno, es Martínez. Entonces, bueno, un gran saludo para todos y feliz fin de semana.